la calidad es tan buena, vaya, no sé ni qué decir. Yo hace rato no hacía este tipo de salitas. La cuenta total fueron más o menos 2.500 pesos. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Me voy a presentar por si aún no me conoces. Yo soy Lea, soy cubana y hago videos sobre mi vida y la realidad de Cuba. Así que te voy a invitar, por si no estás suscrito, a que te suscribas a un botoncito rojo que está ahí abajo, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. En el video de hoy les tengo una salidita, por lo menos de mi parte, vamos a salir de este plano que está aquí atrás a la calle, es de noche, bueno, no tiene puesto la hora. Y es que vamos a un llamado bar-restaurante, quizás no un bar. Bueno, sí, no sé, como lo quieran ver, ya lo verán. Es como un restaurante, venden comida, venden tragos, cerveza, pizza. Y vamos a ampliar un poquitico el tema de los precios, se los voy a poner en moneda nacional y en dólares. Y quiero que capten una cosa, porque quizás en dólares les parezca barato, pero es que Cuba no tiene que ver, pero las personas de a pie, las personas normales no se relacionan con el dólar. Ya un salario mínimo es de 2.400 pesos y un salario promedio, vamos a suponer, 3.500 pesos. Así que valórenlo en cuanto a los salarios que les puse ahí y en cuanto a la moneda nacional, no en cuanto al dólar. Vamos a ver la carta, lo que oferta, la calidad, el lugar. Vamos a estar probando, ustedes van a probar junto conmigo un lugar que ya yo he ido anteriormente y es el que más cerca me queda de la casa, porque nosotros vamos caminando. Así que había que escoger un lugar que fuera relativamente cerca porque no es al doblar. Les voy a hablar un poquito, antes de salir, que ya voy a contratiempo, pero les voy a hablar un poquito. Es que en mi ciudad, yo vivo en Santiago de Cuba, por si aún los que me han visto no se han dado cuenta, yo vivo en Santiago de Cuba. Resulta que aquí a los restaurantes también se le llama paladares, y es que mi mamá o mi abuela me dijo que eso venía de una novela brasileña. En Cuba van siempre novelas brasileñas, entonces lo cogieron de la novela brasileña. Se le llama también paladares. Y aquí no está permitidos en el país las discotecas. Es algo que está prohibido. Sé que siempre se están camuflajeando como un bar. Quieren hacer siempre bar discoteca porque discoteca como tal no existen. A no ser en La Habana quizás 2 o 3, pero aquí en mi ciudad no existen y tenía entendido que estaba prohibido. Como les seguía diciendo, seguimos por el camino. En mi ciudad todos los restaurantes venden absolutamente lo mismo. Todos, al que vayas, sea en la China, en la Conchinchina, donde sea, todos venden lo mismo. Que vendría siendo quizás viste de cerdo, camarones, ya verán la carta más adelante. Pizza, los tragos vendrían siendo mojitos, piña colada, no sé, Alexander, Cuba Libre, la cerveza. Pero todos, cuando uno escoge por el lugar, porque le gustó, porque tuvo una buena experiencia, por la atención, por el servicio. Pero no porque sea diferente. Aquí no hay un paladar que tú digas, hoy voy a comer sushi. Yo nunca en mi vida he probado el sushi. En La Habana sí los hay más especializados. Los hay asiáticos, exactamente japoneses, no sé qué. Pero aquí todos no. Aquí todos son de comida criolla. Que es algo que yo no lo veo mucho a favor porque no hay una variedad. Es que todos venden, no les miento, exactamente lo mismo. Lo que varía sería el precio y el lugar y demás. En cuanto a la atención, normalmente no voy a tocar el tema de los paladares estatales porque de verdad que en cuanto a la atención, en cuanto a la calidad de la comida, en lo que te sirven, no vale la pena realmente ni siquiera hablarlo. Vamos al que vendría siendo el privado. La atención, a veces hay falta de atención, que tienes que estar ahí velando a la muchacha para que te atienda. Si alguna que me está viendo no quiero que se sienta ofendida, no estoy hablando de todas. En algunos quizás haya mala experiencia, pero bueno, espero aquí no tenerla ya. En el que he ido, he tenido un poco de mala experiencia en cuanto no mala atención, sino desatención, de que ya casi no te atienden. Vamos a ver ahora, ya les diré. Ya yo comí en la casa, son como las 9, iríamos a tomarnos quizás un mojito, una cerveza con una picadera, pero de comer ya comí en la casa para ahorrarme el money de esa salida, de ese que vendría siendo lo más caro, la comida, porque la situación económica no está muy bien que digamos, y dije, bueno, vamos a comer aquí y de ahí entonces ya con nuestra pancita llena vamos a ir a salir un poquito de la casa, a dar una vueltecita. Sin más charla, que venga la intro y que comience el video. Si me acuerdo de otra cosa, se la diré por el camino. El camino debe estar oscuro, porque la calle siempre es una boca de lobo,
por lo que me estoy asomando está oscuro. Pero bueno, yo voy a llevar un tubito de luz, vamos a ver si me dejan grabar en el lugar. Yo espero que sí, porque, bueno, yo espero que sí. Me estaría grabando mi pareja con otra persona también que voy. El móvil aquí y aquí el tubito de luz, me estarían grabando así. Aquí el móvil y aquí el tubito de luz, para poder ver un poco mejor y tener mejor calidad en cuanto al video. Ya, ahora sí, empezamos con el video. Este fue todo el consumo de este lugar. Desgraciadamente tuvimos que abandonarlo. Ya más adelante les explicaré el porqué y le hablaré de manera más detallada. Ahora vamos a movernos hacia otro lugar. Como pueden ver, es el patio de una casa, un poco más rústico, más familiar también, con una musiquita agradable, también un poquito más separada las mesas, lo que le da al lugar un poco de independencia. Aquí fue donde hicimos el mayor consumo. Pueden ver las pizzas, las cervezas, las mariquitas. Les voy a adelantar que los precios estaban un poco más asequibles. Bueno, ya ustedes me van a disculpar, pero yo me voy a sentar. No tiene hora igual, pero son las 1 de la mañana. Y es que vengo entrando a la casa. Les voy a contar mi experiencia. Salimos alrededor de las 9:30 hasta la 1. Fueron como 3 horas, 3 horas y media vamos a suponer. 3 horas, 4 horas, más o menos por ahí. En el primer lugar nos fuimos temprano. Tomamos café y una ración de buñuelos. En caso de mi pareja y yo fueron como 700 y pico de pesos. La cuenta total fueron más o menos 2.500 pesos entre todas esas cosas. Los precios en ese lugar un poco caros, les voy a dejar un poco elevados. De ahí consumimos solamente eso y nos fuimos. También porque la atención no es que hubiese sido mala, pero es que estábamos como un poco arrinconados en el lugar y casi como que no nos veían. Entonces como que, no sé, no vimos potencial ahí para quedarnos y pasar la noche. Primero por los precios y segundo por la atención. Que me disculpen, no estoy diciendo que sea malo. De ahí, como no fuimos caminando hacia otro lugar. Ya los precios estaban un poco mejor. Para que tengan un nivel de comparación, en aquel lugar la cerveza estaba en 350 pesos y en el que fuimos ahora en 220. Ahí, en otro lugar las pizzas estaban como en 1300, 1400 y aquí una pizza de queso costaba 750. Los precios un poco más asequibles. También les voy a dejar un videito del lugar, de las pizzas. Pedimos unas pizzas, o sea, una pizza para los dos, porque con este que ya habíamos comido antes. Una ración de chatino, más chiquita de lo que esperábamos. Chatino es mariquita, como el pon o el plátano verde. Hacerlo bien finitico, mariquitas, chillarditas, chatino, no sé cómo le llamen. Vaya, eso mismo. Cerveza, que yo me tomo una sola, no es que yo sea tomadora ni nada de eso. Y en ese lugar la cuenta fue de 2.200 pesos. Y de la mesa completa fue de 5.000 y pico. Los precios asequibles no están. Fíjense que cuando yo fui al primer lugar, a mí me dio realmente, no me incomodó ni nada, porque cada cual justifica sus precios. Todo está caro, el dólar está caro. No critico los precios de nadie. Pero me dio un dolor porque es que cada día, no me gusta estarme quejando ni nada de eso, pero cada día el nivel de vida, la calidad de vida del cubano va bajando. Cada día uno va dejando de permitirse cosas que quizás hace un año se podía permitir. Porque hace un año
A mí no, yo no miraba tanto en cuanto a los precios, que 100 pesos más, que 100 pesos menos, no estaba tan al detalle con esas cosas. Pero es que ya tú sales y tú dices, oye, es demasiado. Vaya, en el primer lugar, en el segundo lugar eso hubiese sido un salario mínimo. En 5 cervezas y una pizza para los dos. No es, vaya, no sé ni cómo explicarlo. Yo siento que eso solo lo entiendo que vive en Cuba. Hace 2 años, un año, nosotros salíamos para lavar, comíamos, nos quedamos a comer en la casa para ahorrar ese dinero. Comíamos, tomábamos él se tomaba 2, yo me tomaba 2. Y podíamos hacer esa salidita, quizá un mes sí, un mes no, pero podíamos permitirnoslo. Pero ahora no, ahora es demasiado caro, o sea, todo. Entonces, cada día que va pasando, todo va haciendo así. Antes te podías permitir tener un queso y desayunar un pan con queso, ahora no, porque el queso vale mucho. Antes te podías permitir desayunar un vaso de leche o comer, qué sé yo, carne una vez al mes, ahora no. Y cada día te vas restringiendo de cosas y va bajando y va bajando. Y eso no me incomoda, pero sí me da dolor porque yo vivo aquí, obviamente, y me afecta y afecta a las personas, el tema de la corriente, el tema de todo, pero no es el caso de este video. En el segundo lugar, la pizza estaba más o menos, no estaba mala. No es la mejor pizza que te vas a comer en tu vida, pero no estaba mala. No me gustó de los chatinos que te lo echan arriba del cachú y bastante sal. O sea, me gusta aparte porque hay gente que no se lo come con cachú. Yo lo sentí súper salado, me gusta, yo como bajito de sal. No me gustó eso, que te lo echaron todo ahí, te trajeron ya la bandejita con el cachú arriba, con la sal. Eso se lo debe echar uno si quiere, si no, no, pero bueno. Y que no te atendían. Tenías que ir tú y comprarlo y pagarlo. Te comiste una pizza, recógela, de ahí vuelve a llevar los platos. No entiendo por qué si tú estás cobrando una cosa a precio de cafetería, se supone que habrá alguien atendiendo. No es que por eso sea más barato, no vale lo mismo que en todos los lugares. Pero bueno, había una música agradable para conversar, el lugar no estaba tan lleno. Otras veces acostumbrado a estar más lleno. Pero bueno, esta vez estaba, no sé por qué, estaba medio vacío. Bueno, no sé, sí, es que todo está caro, la gente ya no sabe. Déjenme ustedes la conclusión de este video, a qué piensan de este tema. Yo pienso que sé que no todos los cubanos se lo pueden dar el lujo, porque es un lujo. No todos los cubanos lo pueden hacer, quizás, pero no es que ya el dinero está ahí, vamos a cogerlo y vamos, no es así. Ni la calidad es tan buena, vaya, no sé ni qué decir. Yo hace rato no hacía este tipo de salitas, de quizá ir a tomarnos algo. En el primer lugar, el mojito o algo así costaba 500, 600, 700 pesos un trago. En dólares quizás salga barato, pero lo vuelvo y lo repito, no comparen el precio en dólares porque el cubano no gana en dólares. Si el cubano ganara en dólares, el cubano ganara menos de 10 dólares, 8 dólares. 8 dólares y el salario promedio sería de 10 dólares. O sea, no, el precio en dólares no es para el cubano, quizás para alguien que venga del exterior o algo así. Pero bueno, yo soy cubana, cobro en moneda nacional y lo digo así. Lo que sé que muchas personas que me ven son de Estados Unidos y quieren tener la comparación. O no son de Estados Unidos, pero bueno, también tienen la referencia del dólar. Porque no puedo ponerme aquí a hacer todas las conversiones de República Dominicana, de Colombia, de pesos mexicanos. No puedo poner esa tabla cada vez que hablo de un precio. Pero bueno, ya quiero que me digan qué captaron, qué pudieron apreciar en este video. ¿A qué conclusión ustedes llegan? ¿Cómo es respecto a sus países? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo quizás sea la variedad, los precios un poco más asequibles, un poco menos? Porque sé que en otros países eso se estila un poco más. Ya les dejé mi opinión, vaya, de sobra. Ya saben, terminamos en 2 lugares porque el primero no nos pudimos quedar porque eran los precios un poco elevados. Quizá en otra situación sí me quedara, pero bueno, no era el caso, estoy hablando de esto. En conclusión, eso. Una vez más, si me estás mirando y no estás suscrito, invitarte a que te suscribas al canal en un botoncito rojo que está ahí abajo, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. No olvides dejar tu like y tu comentario. Y ya ahorita ustedes la van a decir junto conmigo casi. Y como siempre, les mando un beso. Chao.